Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos nuevamente a estas enseñanzas que estamos dando aquí a las personas que a veces no pueden congregarse o viven en otros países, o a hermanos y amigos. Estamos haciendo estas grabaciones para que usted pueda mantenerse firme en las cosas de Dios. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos, a toda la familia. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastora. Dios los bendiga mucho, que el Señor los guarde, que esta transmisión pueda llegar hasta tu espíritu, que puedas entender lo que es vivir en el reposo y la libertad de Dios. Amén. Y bueno, y hoy vamos por la cuarta parte del reposo del cristiano. Vamos a aprender esta parte tan importante, porque una de las cosas que Dios tenía en mente cuando Él fue a la cruz es ganar esa paz, que podamos vivir en reposo. Y de esto se trata esta prédica, y esta prédica ha sido el fruto de ese trato que Dios ha tenido conmigo para yo poder aprender a entrar en el reposo de Dios. Entonces, es una enseñanza prácticamente de un testimonio. Entonces, recuerde que cuando llegamos a los caminos de Dios, una de nuestras prioridades como cristianos es buscar el reposo, porque eso es lo que quiere Dios. Si Dios hubiera querido que siguiéramos en angustia, en preocupaciones, en tantas cosas, no nos hubiera llamado. Pero Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para nosotros poder vivir en paz. Ahora, en paz y en reposo, como lo dije en las otras prédicas, la paz y el reposo no es la ausencia de problemas o de conflictos. La paz y el reposo del cristiano se va desarrollando, lo vamos aprendiendo, aunque estemos en situaciones difíciles, familiares, de salud, de cualquier cosa. El Señor nos va a enseñar a vivir en ese reposo. Eso es lo que usted tiene que... Muchas personas piensan que al vivir o al venir a los caminos de Dios, todas las cosas ya no le va a pasar más nada malo, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Dios no va a permitir nada. No, sabemos que no es así. Sabemos que estamos en un mundo distorsionado, donde dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el diablo, Satanás, y él usa a las personas para hacer muchas cosas. Entonces, entrar en reposo de Dios es entrar en cierta forma en la sabiduría de Dios a través de la palabra y aprender a vivir. Recuerde que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que aprender a vivir para tener paz en nuestra alma, salud en nuestro cuerpo, que también Dios nos dio un cuerpo, y en nuestro espíritu. Muchas personas que no aprenden la salud física terminan con problemas emocionales o mentales por no aprender a vivir en ese reposo, o aprender, por ejemplo, en la salud física está el descanso, está el comer bien, está el reposar, etcétera, etcétera. Ahora, en esta cuarta parte vamos a hablar de un tema importante, que usted dirá, cómo esto tiene que ver con el reposo, y es el sufrimiento, el proceso, la madurez, el sufrir. Pareciera que este tema no está de acuerdo, no está a la par del reposo del cristiano, porque ¿qué tiene que ver el sufrimiento con el reposo? Pues déjeme decirle que tiene que ver mucho, mucho, mucho más de lo que usted piensa y se imagina. ¿Por qué? De testimonio personal lo digo, porque muchos de nosotros aprendemos, entendemos, crecemos espiritualmente, reaccionamos en momentos de sufrimiento. Como ustedes saben, en julio del año 2019, Dios me habló de una forma muy bella, hermosa, de una forma muy sobrenatural, y me dijo que me tranquilizara, que tuviera paz, que no me preocupara. Dios me quería enseñar eso.
Y yo por un tiempo empecé a practicar eso, de estar en reposo. Él me decía, no te afanes, yo como pastor te cuentan un problema, ora por ese problema, pero no te cargues con ese problema. Él me quería enseñar eso, pero aunque yo hacía la obra de Dios y yo intenté hacer lo que Dios me dijo, yo predicaba, visitaba a las personas, hacía todo, pero no vivía, no disfrutaba de esa paz, de ese amor de Dios, de esa quietud, de esa tranquilidad. Yo hacía la obra de Dios, pero muchas veces estaba ansioso, afanado, quería ver las cosas más rápido, insatisfecho, muchas cosas, angustiado. Entonces Dios me quería llevar a ese reposo, me quería llevar a esa tranquilidad, pero a veces por las personas, por la misma obra, por el mañana, yo me afanaba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, para yo no vivir así toda la vida, Él permitió el sufrimiento en mí, porque era el único medio de que yo pudiera entender cómo entrar en reposo, porque por las buenas no quise. Dios me lo dijo de una forma tan bella ese julio del año 2019, pero Él permitió un sufrimiento, como todos ustedes saben. Estuve en mucha ansiedad, afán, muchas cosas que pasaron en mi vida, que aprendí, muchas cosas que estoy transmitiendo aquí en estas enseñanzas, el reposo del cristiano. Entonces, para que yo aprendiera a valorar lo que es la paz, lo que es la quietud, la tranquilidad, Dios permitió ese sufrimiento. Y así aprendí a ser más obediente, más disciplinado y más productivo. Además de todo esto, yo abrí mi entendimiento a muchas cosas que no entendía, como por ejemplo, las personas que estaban en trauma, en estado de ansiedad, en tantas cosas que les sucedían a las personas. Yo a veces oraba y les decía a la persona, no, eso es con oración, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que renunciar a esto. Y resulta que ahora entiendo a esas personas porque yo pasé por eso. E inclusive todavía me estoy recuperando. Entonces, pero eso me llevó a entender a esas personas, me hizo ser más misericordioso con las personas, entenderlas, atenderlas, tenerle más paciencia. Porque por eso que el sufrimiento está relacionado con el reposo del cristiano, porque a través muchas veces de un sufrimiento nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros límites, conocer lo que nos afecta, lo que no nos afecta, lo que podemos hacer o hasta dónde podemos hacer algo. Entonces, por eso que el sufrimiento es muy relacionado, está muy relacionado con el reposo. Entonces, fíjense el gran ejemplo que nos muestra la Biblia, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él no pecó, no hizo daño, Él tenía una gran misión que era la cruz, y en esa gran misión Él no se merecía ese castigo. Y dice la Biblia, si leemos Hebreos 5, 7, 8 y 9, Él tuvo que aceptarlo con ruego, con lloro, se entristeció para hacer la voluntad de Dios, porque Él tenía que pasar por eso. Dice que Él aprendió a ser obediente. No es que Él necesitaba ser obediente, porque Él siempre fue obediente, sino que Él tuvo que ser obediente para ir a la cruz. Y miren lo que dice en Hebreos 5, 7, 8, 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, recuerde que Él fue 100% Dios y 100% hombre, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Fíjense que el temor reverente lo llevó a obedecer en la cruz. Y miren lo que dice Lucas
capítulo 22, versículo 37. Miren lo que dice aquí, dice, y saliendo Jesús, 37, Jesús le estaba hablando a los discípulos y le dijo, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y saliendo se fue como solía, o sea, él está diciendo que había algo que faltaba a sus discípulos que se tenía que cumplir. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él, o sea, Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que a través del sufrimiento de Cristo es porque tú y yo somos salvos. Y a través de esa obediencia de Cristo, nosotros, tú y yo, somos salvos. Entonces dice la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínate que muchas veces Dios permite el sufrimiento, nos fortalece porque dice que no nos da una prueba más de la que podamos soportar, pero es necesario el sufrimiento. Aunque tú digas, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Claro, Dios en un segundo te puede sacar de cualquier situación, pero a la veces lo permite porque nos hace reflexionar, madurar, cambiar, corregir, abrir los ojos, etc. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Imagínate usted el afán y el dolor que dice aquí, que en Hebreos 5, 7 al 9 nos los describe. Entonces, vean cómo él doblegó su voluntad, su vida, para ser obediente, cumplir la voluntad de Dios, pero estuvo en parte el sufrimiento. Y esta es la parte del Evangelio que no se habla mucho. Es la parte del Evangelio que no se enseña mucho, el sufrimiento. Por eso que muchas personas se decepcionan luego de ser cristianos y cuando pasan pruebas y viene el sufrimiento dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando Dios, por ejemplo, a mí me habló, serás pastor, Él no me habló del proceso que yo iba a pasar. Entonces, como dice un pastor que yo veo por YouTube, él dice que si Dios le diría a las personas el proceso que va a pasar, muchos dirían, búscate a otro, yo no sirvo para esto, pero Dios le dice siempre al final, serás pastor, harás esto, me servirás en esto, pero nunca te muestra el proceso, porque el proceso, en parte de ese proceso es el sufrimiento. Cuando Dios le mostró a José los sueños, Dios no le mostró a José el proceso, Dios le mostró que iba a ser una persona importante, que su familia se iba a inclinar ante él, que iba a ser alguien importante, pero le mostró sueños del final, pero no le mostró el sueño del proceso. Y ustedes como saben, José tuvo un proceso muy fuerte, sufrió mucho, fue vendido como esclavo, estuvo preso hasta que se cumplió ese sueño que él vio. Entonces, muchas veces en ese proceso está y toca la mano a la puerta el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es usado por Dios. Escuche esto. El sufrimiento es usado por Dios. Bíblicamente vamos a ver algunos versículos, aunque esta enseñanza del sufrimiento no va a terminar hoy. Creo que va a durar un domingo o 2 domingos más. Pero fíjense esto. El sufrimiento es usado por Dios para desarrollar la paciencia. Miren esto lo que dice Santiago capítulo 1, el verso desde el 2 al 4. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mira cómo comienza.
tengan sumo gozo cuando estén en prueba, cuando estén sufriendo. Imagínate tú. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Imagínate tú que el sufrimiento hace que la persona llegue a ser perfecto y cabal. Y mira lo que dice aquí, que dice que vamos a ser perfectos y cabales si la fe no se desarrolla en nosotros a través de las pruebas. Entonces, la fe se desarrolla muchas veces. Dicen que la fe es como un músculo que va agarrando fuerza y se desarrolla en nosotros muchas veces a través de la prueba para que produzca la paciencia. Eso es como cuando hacen el vino, que agarran la uva y la tienen que pisar para que pueda sacar la esencia de la uva y producir el vino. Entonces muchas veces la paciencia se va a desarrollar en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Y la fe, fíjense esto, porque el tema es el reposo de Dios. Y fíjense, sin fe, porque dice la prueba de vuestra fe, sin fe no podemos entrar en el reposo del cristiano. ¿Por qué? Porque en la vida de este mundo tú necesitas fe, confianza en Dios para poder estar en reposo. Fe y confianza para que cuando vengan los momentos difíciles, tú aprendas a tener paz y tranquilidad. Y te enseña a esperar. Entonces, la fe te enseña a desarrollar esa paciencia. Te hace ver la salida y la confianza. Fíjense lo que le dijo Dios a su pueblo en Isaías capítulo 30, versículo 20, en Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, miren esto, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, en cómo una persona en quietud, en descanso, o sea, ¿cómo puede obedecer una persona y entrar en quietud y en descanso? Porque nuestra fortaleza viene en la quietud y el descanso. Pero para entrar en la quietud y en el descanso, tú tienes que tener fe en Dios. Porque cuando tú lees el capítulo 30 de Isaías, Dios le dice esto al pueblo porque ellos no obedecieron a entrar en la quietud. Dice la Biblia que ellos confiaron en otras cosas y eso los llevó a la desesperación, al sufrimiento. Entonces, Dios les dijo, yo les dije que confiaran en mí y estuvieran en paz. Entonces quiere decir que el sufrimiento tiene que ver con la quietud, porque a través del sufrimiento tú desarrollas la fe y la fe te va a llevar a la quietud y a la paciencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, segundo, el sufrimiento es usado por Dios para reaccionar, escuchar la voz de Dios, volver al camino para poder vivir en el reposo del cristiano. Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 30 desde el versículo 20. Miren esto. Dice, bien que os dará el Señor, mira, os dará el Señor, no dice el diablo, no dice otra persona, dice, os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, porque ellos se estaban desviando, se habían desviado del camino. Entonces dijo, el Señor les dará pan de congoja y agua de angustia con todo, pero en todo eso dice, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. En otra palabra, que Dios nunca te va a dejar de hablar, de seguir, de perseguir. Y dice, entonces, o sea, cuando pases ese pan de angustia, de congoja, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni torzáis a la mano izquierda. Fíjense que después del sufrimiento,
tus oídos van a oír y te van a decir, epa, no es a la derecha, a la izquierda, es derecho. O sea, vas a oír la dirección de Dios. Entonces dice que cuando viene el sufrimiento y tú escuchas la voz de Dios y te vuelves a encaminar a través del sufrimiento, entonces dice el verso 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, le dirás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del sufrimiento la idolatría se arranca de nuestro corazón. Ya lo voy a explicar. Y fíjense, todo el sufrimiento es para llegar al versículo que sigue, al 23. Entonces dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosa lugares, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que a través del sufrimiento lo iba a hacer volver al camino. O sea, que el sufrimiento es usado para Dios, para nosotros reaccionar muchas veces, volver, para vivir en el reposo. Porque fíjense, ellos se habían apartado y le estaban sucediendo cosas malas y Dios dijo, yo les voy a permitir, les voy a dar ahora yo el pan de angustia, de congoja, para que escuchen mi voz y vuelvan al camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero con todo eso, el deseo de Dios es que ellos vivieran en el reposo, en la abundancia, en la bendición. Entonces, muchas veces, como dice aquí, que agarrarás tus ídolos y los botarás. Muchas veces el ídolo es el trabajo y tú no te das cuenta que no entras en el reposo de Dios por causa de tu trabajo. El trabajo, ¿quién lo da? El diablo, no, lo da Dios. Pero a veces el trabajo se vuelve un ídolo. ¿La familia quién la da? Dios, pero a veces la familia se vuelve un ídolo. El esposo, el hijo, X, cualquier cosa se puede volver un ídolo. Y el ídolo roba la paz. Entonces Dios dice que cuando tú quites tu ídolo, cuando no pongas tu preocupación, ¿qué le pasará a mi hijo? ¿Qué será con mi trabajo? Y pongas tu confianza en Dios, entrarás en el reposo de Dios. Pero cuando hay un ídolo en tu corazón, no podrás entrar en el reposo de Dios, porque hay un ídolo que está conquistando tu corazón, que está atrapando tu corazón. El ídolo puede ser, como dije, cualquier cosa, hasta el dinero. Por eso que Jesús le dijo a unas personas, les dijo, no pueden servir a dos señores porque aborrecerán a uno o amarán a otro. Y entonces dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, porque se vuelve, dijo, dos señores, se vuelve un señor, se vuelve un ídolo, se vuelve un amo. Entonces, una persona para poder aprender a entrar en el reposo de Dios, a veces Dios permite el sufrimiento para volver al camino y desarraigar toda idolatría del corazón de la persona para poder entrar y vivir en ese reposo que Dios anhela y que Dios tanto quiere por nosotros. En otras palabras, si resumimos lo que acabamos de leer en esta segunda parte, quiere decir que Dios iba a llevar a la abundancia a la persona, pero primero los tenía que volver al camino, sacar la idolatría, los ídolos que habían hecho en su vida. Tercero, ¿cuántos dicen amén? Bueno, haga esta oración conmigo. Diga, Señor, desarraiga todo ídolo de mi vida, todo lo que está causando preocupación, angustia, afán, preocupación mental, ansiedad. Señor, desarráigalo de mí y que mi mente, mi corazón, mi confianza esté en ti, Señor. Amén. Tercero, el sufrimiento, la prueba es usada por Dios para hacernos crecer espiritualmente. También muchas veces a través del sufrimiento la persona crece, madura espiritualmente, deja de esas emociones dañinas que han dañado a tantas personas en la iglesia, deja de ser
esa ligereza de palabra. Recuerde que Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, voy contigo. Perdón. Pedro era ligero de palabra, esas emociones dañinas las tenía Pedro. Muchas veces esas emociones dañinas están en profetas, en líderes, en hermanos, que ven un sueño y ya piensan que es de Dios, que ven algo o escuchan una voz, dice Dios me dice. Entonces toda esa ligereza muchas veces a través del sufrimiento se va de nuestras vidas para entrar en una madurez, para aprender a discernir si es de Dios o no es de Dios. En estos días estábamos hablando con una persona y yo le decía, mira, hasta si yo mismo te doy una palabra, te digo, mira, Dios me está diciendo tal cosa, no me creas en el momento, primero ve y ora a Dios. Entonces, esas ligerezas se tienen que ir del pueblo de Dios. Pero a veces, para crecer y madurar espiritualmente y discernir, a veces tenemos que pasar por el sufrimiento. Y miren aquí que claro está aquí en la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 34. Miren esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro, he aquí Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Imagínate tú, los que han visto una zaranda es algo que hace así, se mueve muy fuertemente, violentamente para, por ejemplo, cuando el trigo se va moliendo, la zaranda tiene unas mallas, entonces va moviéndose así y va pasando el trigo más fino, va quedando el trigo más grueso, pero es una cosa fuerte que se zarandea. Entonces, imagínate, dijo, Pedro, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y mira lo que dijo Jesús. Mira lo que dijo Jesús. Dijo, dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces fíjense esto, Jesús no dijo, Satanás te pidió para zarandearte como trigo, pero yo no voy a permitir que te toque. No, dijo, lo voy a permitir que te toque porque hay cosas en ti que tienen que cambiar y solamente zarandeándote es que tú vas a cambiar. Como me pasó a mí. Hay cosas que solamente zarandeando reaccionamos, volvemos en sí. Entonces le dijo, lo único que dijo, rogué para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el sufrimiento iba a traer crecimiento espiritual para el liderazgo que le esperaba a Pedro. Iba a traer madurez en la vida de Pedro. Para el ministerio que esperaba que Dios le había entregado a Pedro. Y cuando leemos Hechos, fíjense esto, el liderazgo, porque Dios permitió eso. Cuando leemos Hechos 2:14, luego que vino el Espíritu Santo, que Jesús murió, resucitó, se le apareció a los discípulos y luego les encargó que se quedaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, mire lo que sucedió. Eso hizo que vinieran muchas personas. Entonces dice, Pedro poniéndose en pie con los 11, el que alzó la voz fue Pedro. Entonces dice, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Y luego que él da el discurso, el verso 41, mira lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, que para Dios darte una responsabilidad, muchas veces el sufrimiento, la madurez, el crecimiento va a venir a través del sufrimiento, que es lo que pasó con Pedro. Y por eso que hoy vemos que muchos líderes cristianos, padres de familias cristianos, personas cristianas, líderes, jefes, dueños de negocios cristianos,
que no han sido procesados o no han permitido que Dios los procese, o si de repente viene un sufrimiento, no entienden, no examinan su corazón, más bien se ponen más rebeldes. Entonces, ese tipo de persona causa mucho daño al pueblo de Dios. Una persona, un líder que no sabe lo que es el sufrimiento, que no sabe lo que es el proceso, que no permite que Dios lo humille, lo doblegue, lo haga humilde, esa persona va a tratar mal a las ovejas, va a maltratar a las personas. Ese padre de familia va a maltratar verbalmente a su esposa, a sus hijos. Van a tomar decisiones negativas muchas veces porque no han sido procesados, no han pasado por el proceso de Dios. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que aprender que el sufrimiento, esta clase va a continuar con otros ejemplos los próximos domingos, que muchas veces el sufrimiento es parte del proceso de Dios, es parte de lo que Dios permite en nuestras vidas para nosotros poder crecer espiritualmente, hablándolo como experiencia propia. Así que vamos a hacer una oración. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy entendí que muchas veces para tú corregirme, hacerme crecer, es parte del sufrimiento. Y también que para entrar en el reposo, mi fe, mi paciencia se va a desarrollar y eso me va a ayudar a entrar en el reposo. Eso me va a ayudar a confiar más en ti, que cuando vengan los momentos de prueba, yo pueda estar en el reposo de Dios, en el reposo del cristiano. Por eso ayúdame a aprovechar. Cuando suceda algo en mi vida, enséñame a sacarle provecho. Enséñame a cambiar. Enséñame a corregir y no a discutir contigo ni con las personas. Enséñame a cambiar. Señor, renueva, transforma mi mente para que tu sanidad de todo trauma, de toda cosa negativa, sea sanado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastora, ¿tiene que decir algo? ¿Se puede acercar hacia acá para que se escuche mejor? Amén. Todo proceso de Dios trae ese sufrimiento, pero ese sufrimiento no es para matarte, no es para eliminarte. Ese sufrimiento es para que pases al otro nivel. Y eso es lo que tienes que estar consciente de eso. Amén, amén. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga. Muchos bachik, muchos besos. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.